Yo me entero con la desgracia de que mi padre le da una embolia cerebral, le ingresan en el hospital, la cosa se complica y entonces, pues, bueno, supongo que el médico le avisó, le dijo que, bueno, que la cosa se complicaba más. Bueno, una de las visitas diarias me comentó de que, bueno, oye, mira, Juan Luis, que hace unos años, hace 37 años, te fui a Zaragoza y te compré a un cura. Y entonces, claro, yo me quedo parado y digo, pero ¿me compraste? ¿Pero qué me estás diciendo? Papá, ¿cuánto dinero costó? Dice, hombre, estamos hablando de mucho dinero. Digo, ¿más que tu piso? Dice, mucho más. Me pagó unas 200.000 pesetas y bueno, concretamente conmigo, la que hizo el trapicheo, estoy casi seguro al 100% que fue una monja y en el caso de Juan Luis fue un cura. Pues ellos fueron de los primeros en contarlo. Hace algo más de 2 años saltó la noticia y desde entonces estamos conociendo y asistiendo a un goteo incesante de casos y de dramas en muchas familias. No hay cifras, pero se habla de miles de bebés que fueron robados y vendidos en España, los últimos en la década de los 80. Esta noche nos acompaña aquí en este plató del debate de la UNO Mar Soriano, que es coordinadora de la plataforma sobre la causa de los niños robados. Muy buenas noches, señora Soriano. Buenas noches. Ha sido muy complicado para ustedes demostrar que esta historia realmente era real. Han sido muchos años de lucha, pero ya hay varias investigaciones en marcha y hay también una imputada, la monja Sor María. ¿Piensan que finalmente habrá juicio? Bueno, los familiares no pensamos, creemos que ya con los precedentes demostrados de que efectivamente las familias se han encontrado niños robados que buscaban a sus familias biológicas de alguna u otra manera, o sea, hay precedentes ya puestos encima de la mesa de que efectivamente esto sucedió en España, pues las familias esperamos que siga, que dé continuidad y el juez desde luego tiene una tarea muy importante que resolver, porque no es cuestión de tomar declaración a una sola monja, sino que hay muchas partes implicadas y que decir tiene que desde nuestro punto de vista la mayor responsabilidad es la del médico, que al final firma el parte de defunción con una causa que realmente pues no sucedió así. Desde que saltó la noticia hace 2 años hemos ido conociendo, yo creo que casos por todos los rincones de nuestro país. ¿Cree que fue una red organizada o una práctica habitual de aquella época sin conexiones entre hospitales y clínicas? Bueno, un poco es entrar en el debate, ¿no? ¿Qué fue, cómo se organizó todo? Realmente a nosotros los familiares nos sobrepasa esa situación también. Podemos imaginar, ¿no? Podemos especular realmente. Yo creo que efectivamente hay una causa. Nosotros somos sufridores de las consecuencias. Parte quizás pues de unas corrientes políticas, ideológicas y demás, y termina pues muy recientemente encontrándonos con personas que viven, que se encuentran aquí entre nosotros, que ofrecen un testimonio desgarrador de vivido antes de ayer, ¿no? Pues precisamente en nuestro Facebook hemos preguntado por este asunto, si les parecía que la trama de los niños robados estaba organizada o cada clínica decidía la compra-venta de bebés. Y esto es lo que nos han contestado algunos de nuestros seguidores. Mariano Trepper nos dice que es una trama que arranca al menos en 1950, sin contar con los niños robados de los perdedores de la guerra civil, y que continúa hasta 1990. Si eso no es organización, no sé lo que será, apunta. María Esther Corso habla de los motivos y asegura que por lógica es por dinero. Y Amalia Campos Juárez, en clara referencia a Sor María, escribe lo siguiente: pues dime cómo lo hacía ella sola, a no ser que hiciera milagros. No sé qué piensan nuestros analistas y qué queréis preguntar además a nuestra invitada. Sobre todo Cristina, después de escuchar esto me suscita la duda, porque nos han dado cifras, pero me imagino que alguna aproximación sí manejaréis de las dimensiones que estamos hablando durante varias décadas. Y quizá lo más sorprendente de esto es que ha sido hasta hace bien poco, que ya con España, con una democracia consolidada, ¿cómo es posible efectivamente que esta práctica y qué garantías tenemos de que no ha seguido? Porque esa es otra duda que nos suscita. Pero en todo caso, ¿qué dimensiones puede tener? Bueno, si sumamos año tras año, realmente y en todas las clínicas, porque hay que tener en cuenta que los familiares han puesto en común sus testimonios, pero no se conocen. Entonces, hay un hilo conductor, digamos, en toda España. No tenemos cuantificadas las cifras realmente. Para eso hemos pedido al ministro que se abra una comisión de investigación desde Justicia.
Y sí, las cifras es que da un poco de miedo, pueden ser escalofriantes o no, porque date cuenta de que quizás a lo mejor hay padres que pudieran estar buscando a su hijo y su hijo realmente fue utilizado como señuelo. En esa práctica desgarradora que todo el mundo ha visto en diferentes medios de comunicación y demás, que han escenificado lo que pudo haber pasado en aquella época, ¿no? Yo creo que evidentemente tiene que haber tantas complicidades en todo este tema que por eso se ha tapado tanto tiempo, porque es espeluznante conocer vuestros casos, la verdad. El otro día, si no tengo mal entendido, le pedisteis al ministro Gallardón que se haga una base de datos de ADN para cruzar, evidentemente, también para la gente, que habrá mucha gente que tenga la duda, pero que no haya dado el paso. Y yo quería saber si el ministro ha atendido esa petición y qué supondría una base de datos de estas características. No sé si es algo, creo que se ha hecho con otros casos terribles en otros países del mundo, pero ¿qué significaría para vosotros? Bueno, Esther, la verdad es que me alegro muchísimo porque tenemos muchas ganas desde las agrupaciones de contar estos pasos tan importantes que desde el Gobierno se están llevando a cabo. Efectivamente, yo os he traído un folleto divulgativo que es el Servicio de Información de Afectados por la posible sustracción de recién nacidos, que lo está divulgando el Ministerio, y que atrás aparece una página web que es sustraccionreciennacidos.justicia.es, donde efectivamente está el fichero que tú comentas. Para hacer este fichero, donde todos los familiares tienen una ventana desde su casa para incorporar datos, dejar sus nombres, su dirección, su teléfono, su DNI, sus testimonios, la referencia de las denuncias que pudieran haber emitido, etcétera, etcétera. Esto se hace para recoger el Gobierno un censo, y por otra parte es lo que tú comentas, Esther, que es el cotejar, el poner en común una base de datos similar a lo que sucedió en Argentina con las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Puede ser perfectamente comparable, cómo no. De hecho, en la orden ministerial pues anuncia el agrupamiento de esos ADNs para poder cotejar el propio Ministerio las posibles coincidencias genéticas, que además hay un dato importante a señalar, que son gratuitas la primera, o sea, digamos, ese cotejo de información el Gobierno lo va a costear. Si hay coincidencia genética, hay que repetir esa prueba genética, y al repetir esa prueba genética ya sí correrían los gastos el familiar, si hay una coincidencia genética, con lo cual a mí, desde luego, particularmente no me importaría pagar. Creo que son 200 euros, ¿no? Porque la gente lo sepa. Eran unos 200 euros lo que había que pagar si había que repetirla. La prueba, creo que sí, ¿no? No se ha hablado de gasto, ¿no? Porque depende, pues como todo producto, si hay mucha demanda, pues bajará, supongo, en este caso, ¿no? Y además pues se puede llegar a un tipo de convenio quizás, o de acuerdo de colaboración con los laboratorios privados, que además el ministro Alberto Ruiz Gallardón así lo ha anunciado, la cooperación y el trabajo horizontal con los laboratorios privados. Quería hacer una pregunta, porque hay casos como el del abogado granadino Eduardo Raya, que es uno de los primeros denunciantes, si no el primer denunciante, que ha llevado esto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, porque dice que aquí en España cree que no va a haber una respuesta, que no la está viendo porque sería excesivo la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro, las opiniones personales pues son opiniones personales muy diversas, ¿no? Y muy respetables también, por otra parte, porque claro, luego la lucha particular de cada uno pues se encuentra con unas situaciones que a eso además hay que añadirle la ansiedad de buscar a su hija, en este caso de 20 años, que creo que puede tener a día de hoy, pues no deja de tener este tipo de, como digo, de ansiedad y de preocupación por recuperar a esa hija y por recuperar el tiempo perdido. Nosotros, en la gran mayoría, desde luego es un avance muy importante, confiamos en la Administración. Claro que hay muchas cosas por hacer, muchísimas. No nos podemos quedar aquí, porque el Instituto Nacional de Toxicología hablaba de la realización de un informe, y nosotros en la reunión decíamos, bueno, la realización de un informe, pero queremos ir un poco más allá, ¿no? Y en el poco más allá es el planteamiento de incorporar una excepción en la Ley Orgánica de Protección de Datos referente a los niños robados, porque recordar que toda la documentación comparativa puede ya dar lugar a la búsqueda
que estamos planteando. La búsqueda comparativa del libro de fallecidos con el libro de nacidos. Manuel quería plantear una pregunta. A mí me gustaría incidir un poco en esto que comentabas ahora, que entiendo que hay mucho de fe y de esperanza, ¿no?, en toda esta iniciativa vuestra y todo lo que es la dificultad de hacer justicia, porque al final entiendo que hay delitos prescritos, hay mucha dificultad en mirar hacia atrás e intentar tener pruebas, acumular pruebas y actuar contra quien haya que actuar en su caso. Y por otro lado está, como decías, el factor humano. A mí me gustaría tu opinión personal y también un poco la opinión generalizada. ¿Qué pesa más en la balanza a la hora de acometer, afrontar yo creo que es casi un trauma como este, o una dificultad humana como esta, el hacer justicia por encima de todo, o el conocer tu pasado y ayudar a conocer el pasado? Lógicamente, cuando hablamos de la familia, todos sabemos que la familia es lo más importante. Sí que es verdad que no puede ser comparativamente una familia donde se ha criado, donde es parte de cero, donde tienes un hijo, donde tienes un hermano. Pero indudablemente hay que extrapolarlo a que es tu familia, ¿no? Y que por circunstancias ajenas a ti, pues ha sucedido lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que priva? Lo que priva es la búsqueda de la verdad, y que es posible. Porque recordemos que, simplemente pues para resumir rápidamente, el caso de María Antonia Morro, que gracias a la voluntariedad de búsqueda de los funcionarios de la Consell de Palma de Mallorca, miraron en los libros, cotejaron el libro de fallecidos con el libro de nacidos, hicieron una extrapolación, que sería para entrar más en detalle, pero y vieron posibles coincidencias de aquella madre que le dijeron a María Antonia Morro, que es la que estaba buscando sus orígenes, que su hija murió. Efectivamente, quedaron en el archivo, ya tenían una identificación física y comprobaron que efectivamente eran padre e hija con las pruebas de ADN. Y partieron de archivos. Pero eso nosotros, los familiares, no podemos hacerlo. Claro. José Antonio. Sí, Mar, enhorabuena a usted, a su asociación, por ese trabajo que están haciendo. Me parece absolutamente elogiable y necesario. Y además, ánimo para que lleguen hasta el final en todo lo que se pueda lograr. Yo creo que cada vez que aparecen datos, en general los españoles nos sentimos absolutamente consternados por la dimensión, ¿no?, de un caso tan inimaginable, ¿no?, en otro momento como este. Pero todavía tenemos posibilidades de sorprendernos mucho más, porque queda mucho más por aflorar, o prácticamente se conoce todo lo que hay. Es que ya lo que se ha constatado es tremendo. O sea, hablo de María Antonia Morro, pero hay tantos casos que sin ayuda de nada más que de los medios de comunicación, medios como estos que nos permiten poner voz y quizás, pues en algún punto de España o quizás en el extranjero identificarse, pues como el caso de Ryan, ¿no? Brandy, que es un caso de Texas, no sé si lo conocéis, buscando a sus orígenes, se lo encontró su madre aquí en Madrid. Entonces, gracias a los medios de comunicación, solo gracias a los medios de comunicación, hay familias que ya se han reencontrado. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos esperar con la ayuda del Gobierno, que tiene a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tiene el impulso y el potencial suficiente como para, desde la Fiscalía, ordenar estas denuncias? Por ejemplo, una noticia buena que aprovecho para comentar también, que desde la Audiencia Provincial de Madrid está catalogando ya estos casos de denuncia como detención ilegal y, por tanto, como de delito continuado. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? No sé, pero debemos de continuar. Gracias. Sí, pero yo perdón que insista en la misma cuestión. Evidentemente todo esto es una barbaridad, enorme, una inhumanidad también espectacular, pero la magnitud, ¿cuál sería? Porque no es lo mismo, el hecho individual es igualmente bárbaro, pero no es lo mismo que sean unas decenas de casos, y voy a decir, que otras cifras. Entonces, yo no sé si tampoco a lo mejor ustedes no quieren alarmar a nadie, pero lo que nos gustaría saber, yo creo, y ha salido aquí varias veces, es cuál es el perímetro de este asunto, partiendo del hecho de que no porque sean muchos o pocos va a dejar de ser igualmente bárbaro e inhumano y abominable.
pero sí, hay cifras y cifras. Sí, bueno, yo cuando intervine en el Congreso de los Diputados tuve la ocasión de estar con diputados que estuvieron, por ejemplo, Álvaro Cuesta intervino en la modificación de la ley de adopción en 1987 y él mismo contaba cómo por fin se podía poner punto y final a algo que en el preámbulo de la propia ley decía, ¿no?, que es para evitar la sustracción de bebés, porque claro, no hay que olvidar que se inscribían como biológicos, que a los bebés se les escribían como biológicos sin serlos, ¿no? O sea, no era una adopción, o sea, se escribían como biológicos, repito, y esto lo permitía la ley. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que favorecía lo que es el tráfico de niños. Lo favorecía, tampoco hay que alarmar y decir que todos los hijos adoptados son robados, porque no es cierto. Pero el hecho de que favorezca, y estamos hablando de 1987, hasta 1987, esto pues puede crear también un condicionante alarmante de posibles datos y en toda España. Una última pregunta, Manuel. Sí, has apuntado ahora en el posible delito de detención ilegal, que parece que es la única vía, según tengo entendido, real para poder actuar contra las personas que participaron en este tipo de secuestro. Parece que no hay tal, porque creo que requiere la petición de una cantidad o algún tipo de... Me parece que sustracción de menores tampoco, porque tienen que ser familiares, en fin. Explícanos un poquito más cuál es esa vía legal que puede encender un poquito la esperanza de hacer justicia. Sí, bueno, nosotros llegamos incluso a plantear un nuevo marco legal, porque no encajaba tampoco en un secuestro, no encajaba en una desaparición, pero el hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid haya visto posible como detención ilegal, pero no solamente como detención ilegal y por tanto delito continuado, como decía anteriormente, sino el hecho de la falsedad documental como delito instrumental de los hechos. Este conjunto que estamos poniendo encima de la mesa, como digo, la Audiencia Provincial de Madrid puede hacer revisión y reapertura desde la Fiscalía de los casos en los que se inscribieron en su momento. Me parece que la detención ilegal es el único que puede mantenerse todavía como delito por el hecho de haber continuado hasta hoy la posible detención, o se podría considerar así. No habría prescrito, claro. Pero eso penaliza. La calificación de eso es que no habría prescrito. Pero eso penaliza a los padres, no a los padres, digamos, adoptivos. ¿Eso a quién penaliza? Bueno, ¿Penaliza al médico, a la monja o penaliza a los padres que pagaron por ese niño? Yo quiero lanzar una lanza de confianza a los, digamos, también a los padres que en un momento dado, pues quizás a lo mejor no sabían la procedencia de ese niño y no se atrevieron a preguntar. Perfectamente, pero también es verdad y hay otros padres que podrían saber perfectamente la procedencia y dejaron correr. Entonces no se puede meter a todo el mundo en el mismo paquete. Lo que respecta a la vía penal, al ámbito jurídico, está más enfocado, más dirigido a los responsables primeros, como decía yo al principio de la intervención, el médico. El médico es el que firma el parte de defunción falso. Mi hermana está puesta como que murió de otitis, de una otitis que ahora pues suena un poco con sarna, de burla casi quizás, ¿no? De algo como increíble, ¿no? Pero es que no solamente mi hermana, porque podía suceder que hubiera habido un error administrativo. No, es que ha habido más niños en ese momento, del día 6 de enero de 1965, que mueren de otitis. Entonces, nosotros pensamos, si me permites, Pilar, es partiendo del hecho de que en el libro de defunciones pudiera haber una diferencia, porque esto, en principio, podemos plantear la investigación inicial como una hipótesis, ¿no? Si partimos de que en el libro de fallecidos pudieran estar inscritos los niños que murieron realmente de aquellos que no, y hacer su equivalente en el libro de nacidos, tenemos un buen punto de partida. Este es el punto de partida que utilizaron en el archivo de la Consellet de Palma de Mallorca. Pues Mar Soriano, coordinadora de la Plataforma sobre la Causa de los Niños Robados, gracias por acompañarnos esta noche y muchísima suerte en esa lucha que han emprendido. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros vamos